Ok. Entonces vamos a seguir un rato con trigonometría. Y la clase pasada habíamos visto que teníamos un triángulo, ¿cierto? Cualquiera. Y en realidad un triángulo rectángulo más bien. Y uno puede definir un ángulo que sería ese ángulo que es el ángulo entre la hipotenusa y un cateto. Y uno puede definir, ¿cierto? O podíamos definir, si es que este era el triángulo ABC, habíamos definido las funciones trigonométricas, y las funciones trigonométricas dependían de esta relación entre los catetos y la hipotenusa, y por ejemplo, decíamos que el seno del ángulo alfa era el trazo BC dividido por el trazo AC, ¿cierto? Ese era el seno del ángulo, y definimos también así, definimos el coseno, y definimos también la tangente del ángulo alfa. Ahora, están muy bien esas definiciones, pero el problema es que esas definiciones pareciera que funcionan solamente para ángulos entre 0 y 90 grados, ¿ya? Porque en realidad, si no, como que no está bien definido el triángulo, ¿cierto? Y no está bien definido tampoco qué es lo que significa un triángulo rectángulo si es que este ángulo fuera mayor a 90 grados. Y la solución para eso es que en realidad las funciones trigonométricas se definen en un círculo completo, ¿ya? Y bueno, y uno dibuja este círculo, ¿ya? Supongan que aquí me quedó bien el centro, igual el dibujo no es muy bueno, y supongan que este es el trazo que estoy mirando. Si esto es un círculo, queda súper claro que este trazo de acá es en realidad el radio del círculo, ¿cierto? Y es igual para todos los ángulos que yo defina. Ahora, yo podría, para definir nomás, podría considerar que este círculo tiene radio unitario, ¿ya? Y entonces el radio de este círculo es 1, y si es que el radio de este círculo es 1, entonces yo puedo definir las proyecciones de este punto sobre estos dos ejes coordenados que están acá, ¿ya? Esta es la primera vez que vamos a ver esto como ejes coordenados en realidad, pero son clásicamente los ejes coordenados que uno tiene, son este eje X e Y, en donde está este círculo acá, y uno podría decir que las coordenadas de este punto, por ejemplo, son la proyección sobre este eje, ¿sí? Y las coordenadas, la segunda coordenada, la coordenada en Y de ese punto, es la proyección sobre este otro eje, ¿sí? Y a eso le podemos poner nombre. Entonces, a esas coordenadas, por ejemplo, las vamos a llamar, qué sé yo, le podemos poner x1, y a esta otra de acá le podemos poner y1, ¿sí? Entonces, bajo esa definición, en este caso en particular, en que tenemos un círculo de radio unitario y que hemos definido ese ángulo alfa, ¿cuánto valen nuestras famosas funciones trigonométricas? Bueno, como la hipotenusa es en realidad el radio del círculo y es igual a 1, entonces el seno del ángulo alfa en este caso, es idénticamente, en realidad, esa coordenada y1. ¿Sí o no? Levanten la manito a alguien. Hagan así. No veo ni una cosa. No veo ni sus videos ni nada. ¿Cómo? ¿Cómo? No entendí muy bien. ¿Podría explicar de nuevo, por favor? Sí, están todos claros que esto es un círculo de radio unitario, ¿cierto? Y elegimos un ángulo cualquiera, alfa. Y lo que estamos diciendo es que ese ángulo alfa va a definir un trazo que va a cortar el círculo en algún punto. Entonces, ese punto de ahí va a tener una proyección sobre el eje X y una proyección sobre el eje Y. Y lo que les digo yo, quiero que se convenzan, es que en realidad la proyección I1 sobre el eje Y de este punto es en realidad el seno del ángulo. En este caso en particular, porque en realidad el radio del círculo es 1. ¿Ya? Podríamos haberlo escrito también de manera bien general, así, como seno de alfa igual a I1 partido por R. ¿Ya? Y también podríamos haber escrito
coseno de alfa. ¿Cómo se escribe coseno de alfa? ¿Alguien se atreve? Alguien me lo puso en el chat igual. X1 X1 partido por ese radio. Así que en este caso en particular, también es verdad que el coseno de alfa es igual a X1. ¿Ya? Y entonces, este ángulo alfa, Claro, sí, porque R1. R es 1, exacto. Entonces, este ángulo alfa en realidad es cualquiera, y es cualquiera dentro de la circunferencia. ¿Aló, aló? Ahí está. Profe, Se se quedó Hay, pegado, hay muy cayó mala un poco, conexión. se la yo. Sí, estoy de nuevo. Ahí volvió. Ok. Entonces, por ejemplo, uno podría definir cualquier ángulo acá. Supongamos que ese fuera mi ángulo. Apago la cámara. Ok. Eso, profe, eso. Ahí. ¿Sí? ¿Se ve bien y se escucha bien? ¿Mejoró? Ahora sí se escucha bien. Sí, ahora Ya. sí. Sí, Esta, ahora se escucha bien. Todo apagan la cámara. Sí, va a va haber mejor eso. conexión. esta es la peor hora de Zoom. Es como la hora, ¿cómo se llama? La hora peak de Zoom. Ya. Entonces, supongamos que yo defino este ángulo alfa, este ángulo beta ahora. Ese ángulo es mucho mayor que el ángulo alfa, ¿cierto? Es mayor que 90 grados, claramente. Incluso es mayor que 180 grados, así de la figura nomás, ¿ya? No tiene nada de especial ahora este ángulo. Entonces, lo que uno hace es que, por definición, o ocupando la misma definición Se que cayó. estuve ocupando antes. ¿Aló? Ahí volvió. Es que como que se escucha entrecortado. Sí. Tengo harta señal, ya no sé por qué estamos teniendo problemas. Se supone que El tengo. server de Minecraft. Sí, puede ser Minecraft, ¿no? Otra Es vez. posible, es posible. Ya. Síganme en esto entonces. Haciendo la analogía, ¿ya? Lo mismo va a ser la definición de este ángulo beta, ¿ya? ¿Cómo yo definiría entonces el seno del ángulo beta? Bueno, el seno del ángulo beta va a ser igualmente que en el caso de los ángulos entre 0 y 90, va a ser la proyección del ángulo beta sobre el eje Y. Y ahí en este caso la proyección va a ser esta de acá, ¿cierto? Entonces a esa llamémosle, por ejemplo, I sub beta. Y en el caso de X, el coseno va a ser exactamente el mismo. Va a ser la proyección sobre el eje X ahora de este punto. Y va a ser ese X beta. Ahora, noten que para este ángulo, que está, en este caso, está entre 180 y 270 grados, ambas proyecciones son negativas, ¿sí? Entonces, tanto el coseno del ángulo es negativo, porque está en la parte negativa, este es el origen de mi eje X, ¿sí? Y ahora, entonces estoy en la parte negativa del eje X, y por lo tanto el coseno es negativo, y el seno también es negativo en este ángulo. Así que uno podría dividir esto en 4 cuadrantes, y en este primer cuadrante el seno y el coseno van a ser una función positiva. En este otro cuadrante el seno es positivo y el coseno es negativo. En este tercer cuadrante ambas funciones son negativas. Y en este cuarto cuadrante el seno es negativo y el coseno es positivo. ¿Sí? Ahora, En el cuarto cuadrante, ¿cuál es positivo y cuál es negativo? el coseno es positivo y el seno es negativo. ¿Sí? Ya, o sea, cuando en el cuadrante 3 y 4 el seno es negativo. Exacto. Claro, ya. Y bueno, ¿qué pasa si seguimos dando la vuelta? ¿Cierto? Bueno, por ahora, exacto. El seno está ligado con el eje Y y el coseno con el eje X. Ya, el seno, de hecho, en esta configuración, en este círculo unitario, es la proyección del punto sobre el eje Y
el seno, y el coseno es la proyección sobre el eje X. Ahora, en general en física, y probablemente me escuchan o no, ahí siento como un montón de interferencia. En física y en matemática universitaria, ya los grados sexagesimales empiezan a entrar en desuso, ¿ya? Y yo hasta el momento he sido bien cuidadoso de hablarles en puros grados sexagesimales, pero quizás ya los auxiliares le empezaron a hablar en radianes. Ah, sí, maldito radial. Y la cosa es que, en realidad, de aquí en adelante, olvídense de los grados sexagesimales, ¿ya? Básicamente. ¿Ya? Y de aquí en adelante, todo existe en el plano de los radianes. Entonces, definimos, ¿sí? El ángulo completo de un círculo son 2pi radianes, ¿ya? Un círculo completo, por ejemplo, si yo dibujara ese ángulo de ahí, y ese ángulo es gamma, entonces gamma es 2pi radianes. ¿Ya? ¿De dónde viene ese 2pi? Bueno, ese 2pi viene en realidad de que en el círculo unitario, el arco que subtiende el ángulo gamma es 2pi. ¿Sí? Porque en realidad, si el círculo fuera cualquiera y tuviera un radio r, entonces el arco que subtiende el círculo completo es 2pi por r, que sería el perímetro del círculo. ¿Ya? Entonces en un círculo unitario está bien definido ese gamma como 2pi. Y 90 grados son entonces un cuarto de esos 2pi. Y por lo tanto, por ejemplo, ese ángulo de acá, va quedando cada vez más fea la figura, el ángulo de ahí son pi medios. ¿Ya? Si Claro. yo hago 180 grados, es pi. Y este sería de acá, sería 3/4 de 2pi. ¿Y cuánto es 3/4 de 2pi? 3pi medios. Ah, claro. Y finalmente los 2pi completos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo luce la función seno y coseno cuando uno las dibuja, por ejemplo, como una función, como un gráfico? Bueno, fíjense que el seno y el coseno de este ángulo son el seno y el coseno siempre. A lo que me refiero es que es cierto que yo construí este círculo unitario como un caso particular, pero recuerden que la función seno solo depende del valor del ángulo. Así que si yo encuentro que el seno del ángulo es la proyección sobre este círculo unitario x1, también es verdad que el seno del ángulo va a ser también la proyección de un círculo más grande. Pucha, no me va a resultar esto. ¿O sí? No, no me resultó. La idea era que el círculo quedara centrado, concéntrico al otro, ¿ya? Pero si Pero, lo parte desde el centro, quizá. a ver, déjenme ver si lo puedo hacer. Vamos a probar. ¿No podemos ver el círculo directamente? No, como que no se me Según yo, resulta. subamos el círculo, ¿no? Se debería poder mover el círculo, pero como que... No, lo que puedo hacer es borrar los círculos que hice, por ejemplo, y tratar de hacer otro nuevo. Uno concéntrico realmente. ¡Wow! Ahí sí. Bien. Si yo tratara de... Si yo ahora... Este círculo no es el círculo con radio 1, ¿cierto? Es un círculo con radio cualquiera, pero el seno del ángulo sigue siendo el mismo, porque el seno solo depende del ángulo, ¿ya? Así que, en realidad, lo que tengo acá con mi círculo unitario es una receta para encontrar el seno y el coseno de cualquier ángulo, realmente. ¿Ya? ¿Y Claro. qué es lo que me dice eso? Vamos a hablar mucho, Fernando, de pi medio y 3pi medio y todo eso. No te preocupes, de aquí en adelante, ¿ya? Nunca más no se preocupen por eso, ¿ya? Entonces, lo que sucede es lo siguiente, que en este círculo unitario está definido el seno y coseno, y ustedes pueden ver que, en realidad,
déjenme salir de aquí. Ustedes pueden ver que en realidad la función seno va a tener un valor máximo, cuando llegue al punto máximo de la proyección sobre el eje Y. ¿Se fue a negro? No sé qué onda. Sí. Ya, los escucho. No, no se preocupen, eso era nuestro... Jugar Minecraft. ¿Me escuchan? ¿Una qué? Sí. Ahí Ok. sí. Ya, algo pasó de nuevo, pero no sé a qué atribuirlo porque no hay nadie jugando ni nada. ¿Está grabando? Bueno, Sí, está grabando. fíjense que de nuevo, si volvemos a construir nuestro famoso círculo un poco, y volvemos a mirar, por ejemplo, cualquier ángulo alfa acá, y volvemos a poner nuestros ejes. El seno del ángulo alfa va a ser esta proyección sobre el eje Y, ¿cierto? Entonces, Claro. la pregunta es, como dijimos que en el círculo unitario el seno se definía bien, ¿cuánto es el valor máximo que podría alcanzar la función seno? Entonces, Y, ¿no? 1. 1. 1, El radio. el radio. Exacto. R. Y el máximo de la función seno, entonces va a ocurrir el máximo, a ver, déjenme ver si puedo escribir bien acá, eso sí. El máximo de seno de alfa es 1, y eso va a ocurrir para alfa igual a ¿igual a cuánto? 90, ¿no? No me hablen en grados sexagesimales. Eso, gracias. Verdad. Ahí no. Pi medios, ya. La Y costumbre. entonces, ¿y el mínimo del seno del ángulo? ¿Cuánto sería? Menos 1. Menos 1. ¿Y eso va a ocurrir para qué Menos uno. ángulo? Menos pi y medio. 3 pi y medio. Ah, Para 3 pi medios. ¿Sí? sí. Para 3 pi medios, no para menos 3 pi medios, para 3 pi medios. Ya. Y bueno, y similar, cuando el seno del ángulo es 0, por ejemplo, seno de alfa igual a 0, y el seno de ángulo es 0 cuando no tiene proyección, es decir, cuando alfa es igual a 0, pero también cuando alfa es igual a pi. ¿Cierto? Sí. Y el coseno del ángulo va a ser igual a 0 cuando alfa sea igual a pi medios, Pi medio o 3 pi medio. o cuando alfa sea igual a 3 pi medios. ¿Ya? Para ambos casos, el coseno va a tener su mínimo. ¿Ya? Y, Pero, profe, ¿sí? una pregunta, que también sería 0 de alfa, igual a 0, cuando es 2pi, 3pi, 4pi, y Exacto. sería como el mínimo, que sería como menos 1, cuando sería como 3pi medio, y como cada vuelta que dé el círculo, ¿no? Porque puede seguir sumando, ¿no? Exacto. ¿Ya? En radianes uno no tiene por qué detenerse en los 2pi. De hecho, uno no se detiene en los 2pi, uno sigue contando vueltas del círculo y puede contar 2pi, 4pi, 6pi, etc. Y lo único que sucede es que las funciones vuelven a tomar su mismo valor cada pi radianes, básicamente. Entonces, esta función, la función seno y la función coseno, son funciones que se llaman periódicas, porque repiten su valor en el tiempo, ¿ya? Y uno las puede graficar ahora en un gráfico
en un gráfico así de verdad. Ya voy a hacer mi mejor intento de graficar seno y coseno acá. Entonces, en el eje Y voy a poner el valor del seno de X, ¿cierto? Y aquí voy a poner el ángulo X en radianes. Entonces, por ejemplo, aquí voy a tener el 0, ¿cierto? Aquí voy a tener pi medios. Aquí voy a tener pi. Acá voy a tener 3 pi medios. Acá voy a tener 2 pi. Acá Ya. voy a tener 5 pi medio. Ya, ahí me aburrí. ¿Cuánto vale el seno en 0? El Cero, seno en ¿no? 0 vale 0. Cero. Claro. Después, el seno en pi medio sabemos que vale 1. ¿Sí? Ya. Cuando está bien arriba. Después, en pi vuelve a valer No 0. vale 0. Después, en 3 pi medio vale Menos menos 1. 1. Así que aquí pongo un menos 1. Acá pongo un 1. ¿Ya? Y después en 2pi vuelve a valer 0. Así que lo que tengo que hacer es juntar esos puntos, ¿ya? Y los podría juntar de muchas formas, pero yo sé cómo juntarlos, ¿ya? Esto es, escuchen cómo se llama esta curva. Se llama una sinusoidal. Y claramente no es coincidencia que se llame así. Se llama sinusoidal porque es esa curva que define el seno, ¿sí? Entonces aquí hay otro máximo, ¿cierto? Perdón, ahí hice una discontinuidad falsa en la función, ¿cierto? Pero ustedes entienden que esto sigue infinitamente hacia allá. ¿Cómo es ahora la función coseno? Ya la voy a dibujar con otro color. Entonces la función coseno la voy a hacer en rojo. Coseno de x. ¿Cuánto vale el coseno de x en 0? Bueno, en 0, eso, en seno vale 1. En 0 vale 1. En pi medios, ¿cuánto vale? 0. Vale 0. Después, en pi, vale menos 1. Menos 1. Después, en 3 pi medios, vale 0 de nuevo. 0. Y después, en 2 pi, vale 1. 1 de nuevo. ¿Ya? Y entonces la función coseno es una función así. ¿Esas también se llaman funciones armónicas o algo así, no? Sí, ¿Como un armónico? también se le llaman funciones armónicas. Exacto. O funciones sinusoidales. Ahora, fíjense que no tienen mucha gracia el seno y el coseno, porque en realidad el seno y el coseno, entre comillas, son la misma función realmente. Solo que el seno y el coseno son la misma función, pero desfasadas en un ángulo pi medio. Entonces, si uno quiere, por ejemplo, uno podría escribir en la siguiente identidad trigonométrica, así, mirando nomás del gráfico, uno podría decir que seno de alfa menos pi medios es igual al coseno de alfa. ¿Cierto? O también, escrito de otra forma, coseno de alfa más pi medios Claro. es igual al seno de alfa. Y también uno puede escribir lo siguiente, el seno de alfa, y aquí esto es un poco más enredado. No, esto requiere una explicación también. De nuevo, volvamos a nuestro famoso circulito, que lo voy a dibujar de nuevo. En realidad lo había dibujado mejor antes de que ustedes llegaran, porque había ocupado las flechas mejor. Se ve mejor así, ¿no? Así como uno puede definir el ángulo alfa en el círculo unitario, uno también define, y esto sí que es loco, y probablemente, no sé si lo han visto ustedes antes o no, pero uno también puede definir el ángulo menos alfa, ¿ya? Entonces, así como hay un ángulo por sobre el eje X, en que en esta dirección se consideran los ángulos positivos,
en esa dirección yo considero los ángulos positivos. Si yo me muevo en este círculo y empiezo a etiquetar ángulos hacia la parte negativa, entonces puedo escribir menos alfa. Ahora, el ángulo menos alfa, en realidad es lo mismo que el ángulo 2pi menos alfa. ¿Sí? ¿Sí o no? Es lo mismo. Pero lo que me permite hacer esto es definir ahora el seno y el coseno para valores negativos de la función. Entonces, yo ahora puedo, por ejemplo, volviendo acá, puedo seguir definiendo el seno y el coseno ahora como que continúan en realidad en todos los reales, ¿sí? Y lo mismo para el coseno. También continúa para todos los reales, incluso negativos, ¿ya? Y ahí aparecen otras identidades trigonométricas. Por ejemplo, aparece la siguiente, que seno de alfa es igual a menos el seno de menos alfa. ¿Se ve eso claramente de la figura o no? Sí, porque ustedes ven la proyección en i del seno de alfa, perdón, la proyección en i del ángulo alfa, debiera ser, este es el seno de alfa, ¿cierto? Eso de ahí es el seno de alfa. Y cuando yo hago la proyección sobre el eje y del ángulo menos alfa, me queda el negativo de eso, es decir, me queda menos seno de alfa. Así que cuando yo calculo el seno de menos alfa, en realidad el seno de menos alfa es lo mismo que el menos seno de alfa. ¿Y cómo creen que es la identidad de coseno de menos alfa? ¿Cómo se relaciona coseno de menos alfa con coseno de alfa? Menos coseno de alfa, ¿o no? No, ¿Coseno de alfa o no? es coseno de alfa nomás. Es lo mismo. Es lo Es mismo. lo mismo, exacto. Porque la proyección es la misma. Así que esa proyección de ahí es el coseno y resulta ser el coseno de tanto el coseno de alfa como el coseno de menos alfa. ¿De acuerdo? Así Ya, que, sí. ok, entonces, esas son las identidades y eso es prácticamente, con eso, casi que terminamos nuestra trigonometría. Ya, déjenme decir un par de cosas. Déjenme decir un par de cosas más. Por supuesto que existen las funciones trigonométricas inversas, ¿ya? Y esas funciones trigonométricas inversas aparecen del siguiente problema. Supongamos que yo sé cuánto vale coseno de alfa. Por ejemplo, coseno de alfa igual a 0,5, ¿ya? Porque, no sé, porque lo medí o lo que sea. Pero en realidad yo quiero saber cuánto vale alfa. No me interesa saber cuánto vale el coseno de alfa. Me interesa saber el ángulo alfa. ¿Cómo es que yo despejo alfa en esta ecuación? Bueno, La menos 1. claro, tendría que hacer toda la menos 1, ¿cierto? Pero es raro porque en realidad cuando uno opera sobre una función acá, lo que yo quiero en realidad es una función tal que si yo le entrego el coseno, esa función me entregue el argumento del coseno, ¿sí? Y esa función algebraicamente al menos parece no existir. ¿Ya? No es una función que exista así de manera que tenga su existencia garantizada en la naturaleza, sino que más bien es una función que hay que inventar. Y ahí la función que hay que inventar es la siguiente. La función que hace eso es la función arco coseno. Entonces, por definición, arco coseno del coseno de alfa es igual a alfa. ¿Ya? Y arco seno, déjenme escribir esto bien porque si no se presta para confusión. El arco seno de la función seno de alfa es igual a alfa. Ahora, el problema con esto, ya, y aquí empieza la física a molestar,
es el siguiente, que la función coseno, la función alfa está súper bien definida, ¿cierto? Yo puedo decir alfa igual a 2pi o alfa igual a 4pi, etc. El problema es que si yo tomo coseno de 2pi, ¿cierto? Esto me va a dar un valor y después para yo saber a qué ángulo pertenece, tengo que identificar un cuadrante o algún límite en el espacio de ángulos posibles. No puede ser cualquier ángulo. ¿Sí? No puede ser cualquier ángulo. Porque yo podría decir, bueno, si aquí yo tengo 0,5, entonces el ángulo alfa, tal que el coseno de alfa es 0,5, son infinitos ángulos, de hecho. ¿Cierto? Y de hecho la función coseno, ya vimos que la función coseno es periódica, ¿cierto? Y tiene periodo 2pi. Y lo mismo, la función seno también tiene un periodo 2pi. Entonces, volvamos a dibujar acá una función seno chiquitita, ¿cierto? La función seno es periódica y vale lo mismo acá. De hecho, el periodo es 2pi, pero yo podría repetir el valor del seno cada pi, por ejemplo. ¿Sí? Acá no es Profe, verdad. ¿Sí? pero da lo mismo como el número de círculos que hayan, porque como siempre son los mismos valores, independiente como si se repite o no los grados. Por ejemplo, 360 es el mismo valor que 720, Ujú. entonces podemos hablar del 0 al 360 siempre, ¿no? No realmente, porque podría ser que, por ejemplo, yo estoy analizando el movimiento circular de una partícula, y la partícula se dio 4 vueltas, y yo quiero encontrar el ángulo en el que la partícula quedó detenida. El ángulo no va a ser 360, ¿ya? Va a ser más bien el ángulo que corresponde con la 4ª vuelta, ¿sí? Y saber cuál es el ángulo para resolver este problema requiere siempre de algún conocimiento extra de la física, ¿ya? Ah, ya. Muchas veces algunas de las soluciones no son posibles, ¿ya? Por ejemplo, supongamos que yo les digo que yo tengo una escuadra, por ejemplo, que es una escuadra de masa M, Este es un problema del curso, pero todavía no, ¿cierto? Pero cuando veamos física propiamente, por ejemplo, yo podría tener una escuadra acá amarrada de un hilito, ¿ya? Y entonces yo podría colgar esa escuadra del techo, ¿ya? Así, por ejemplo. Y ustedes están de acuerdo que si la escuadra tiene, por ejemplo, el mismo largo acá que acá, la escuadra no va a estar colgando a 90 grados. No va a estar colgando así, ¿cierto? No va a estar colgando así. Eso no sería físico, que estuviera colgando así. ¿Sí? Ustedes me dirían, no, eso no es posible. Va a estar colgando así y ese ángulo va a ser algún ángulo. ¿Ya? Supongamos que ustedes resuelven el problema y llegan a una de estas funciones, por ejemplo, llegan a que la respuesta es arcoseno de algo, ¿ya? Y resulta que la escuadra está colgando acá. Y ustedes me dicen que la respuesta es, por ejemplo, 5pi, ¿ya? Que matemáticamente es correcta, pero que significa que la escuadra está dada vuelta como 10 veces en torno a sí misma. O, por ejemplo, que este ángulo es negativo, como la escuadra está, en vez de estar así o así, está más bien colgando hacia arriba, por ejemplo. ¿Ya? Que podría ser una solución matemáticamente posible de la ecuación, pero que físicamente es implausible porque significa que la escuadra no está colgando, sino que más bien está levitando. ¿Ya? Ese es el tipo de consideración que ustedes van a tener que aplicar en los problemas cuando quieran resolver ecuaciones de este tipo que involucren las funciones trigonométricas inversas. ¿Se entiende o no? Sí. Y si es que llegamos a eso, ¿qué se pone? Como, no sé, ¿cómo? ¿Sería físicamente imposible? Claro, uno dice, miren, matemáticamente llegué a que
La solución es que el ángulo es tal que arcoseno es, por ejemplo, 0,7. Y eso tiene varias soluciones. Por ejemplo, entre 0 y 2pi. En un problema de estática, en general uno no se preocupa más que del rango entre 0 y 2pi. ¿Ya? Si es un problema de estática, uno no espera que la escuadra estuviera girando, por ejemplo. Y entonces uno va y estudia las dos soluciones, pero siempre hay una que es la más obvia, ¿ya? Y a veces, en general, uno llega y pone el resultado nomás, ¿ya? Y ni siquiera piensa en las otras soluciones. Pero la gente que es más metódica, la gente que es más matemática, le puede resultar problemático saber que la ecuación tiene más de una solución, ¿ya? Pero el problema tiene una sola solución físicamente posible. ¿Ya? Eso es típico en física en todo caso. ¿Cómo descartar que la solución matemática en realidad no es una solución física al problema? Bueno, ahí entra la intuición, alguna violación de algún principio físico que no es necesariamente evidente en el momento de estar haciendo el problema, ¿ya? Pero eso también es un poco de experiencia, así que no se asusten con eso por ahora, diría yo. ¿Ya? Ahora, si uno lo mete en la calculadora, por ejemplo, la solución de arco coseno, por ejemplo, siempre va a estar en el intervalo 0pi. Y lo que sucede es que la solución del problema físico podría estar fuera del intervalo 0pi. Esa es como la advertencia que les estoy haciendo. ¿Sí? Profe, una duda. Sí. El arco seno es distinto a la secante. Sí. No definí las otras funciones trigonométricas que también se ocupan, ¿cierto? Pero está la función seno, la función coseno, la función tangente, la función secante, perdón. Secante, la función cosecante y la función cotangente. ¿Ya? Esas 6 funciones trigonométricas tienen su equivalente en funciones inversas. Ya existe el arco seno de alfa, el arco coseno, el arco tangente, el arco secante, el arco cosecante y el arco cotangente. ¿Ya? Y uno se puede entretener con estas 6 mucho. ¿Ya? Pero yo diría que en general uno siempre está mirando en los problemas alguna de estas 3, ¿ya? Rara vez aparecen estas otras 3, pero también aparecen. Muchas veces aparecen estas 3 y también algunas veces raras aparecen estas otras 3. ¿Ya? Pero sí, ustedes tienen que dominarlas todas, ¿ya? No me he metido mucho en definir estas otras, ¿ya? Porque son triviales, ¿ya? Y son triviales. Aparecen directamente nomás de las otras, ¿ya? Y siempre tienen una relación. Y entonces, en general, con estas 3 uno puede demostrar la mayor parte de los teoremas, y después aparecen otros teoremas que tienen que ver con estas otras funciones. Pero no pasa nada si no las definimos ahora, ¿ya? Profe, Sí. a mí me quedó una duda con lo del seno y el seno de menos alfa. Como que no entendí por qué se relaciona. Ok, volvamos un poco a eso. Cuando yo les decía que uno puede definir ángulos negativos, es porque uno puede definir ángulos negativos si es que uno va en la dirección contraria a la que uno se fue definiendo los ángulos positivos en este círculo unitario. Y esa definición es arbitraria nomás. Entonces uno dice, si yo mido los ángulos partiendo del eje X, pero yéndome en la dirección de los punteros del reloj, entonces los ángulos son negativos.
si yo parto del eje X y me voy en la dirección contraria a los punteros del reloj, entonces los ángulos son positivos, ¿ya? Y como nuestras definiciones de las funciones trigonométricas son generales ahora, y no solamente se restringen al cuadrante entre 0 y pi medio, estoy definiendo también las funciones trigonométricas ahora para ángulos negativos, es decir, para ángulos entre 0, por ejemplo, y menos pi medio. Y lo que sucede es que sigue siendo verdad que incluso para los ángulos negativos, el seno es la proyección sobre el eje Y de este círculo unitario, y el coseno sigue siendo la proyección sobre el eje X de este ángulo sobre el círculo unitario. Entonces, ¿cómo sigue siendo verdad eso? Y cómo, por construcción, el ángulo menos alfa tiene la misma proyección en X que el ángulo alfa, entonces el coseno de alfa es igual al coseno de menos alfa. ¿Ya? Eso en matemáticas tiene nombre, ¿cierto? ¿Se acuerdan cómo se llaman esas funciones que cumplen con esta propiedad? Par e impar. El coseno es par y el seno impar. Ok. Pero también es simétrica, ¿o no? El coseno es simétrico, es una función simétrica. ¿Han escuchado eso? Sí. ¿Han escuchado que el seno sería una función antisimétrica? Que es como la imagen especular, pero da vuelta. Y la razón por la cual cumple con esa propiedad es por construcción de la función. Bueno, hasta ahí quería llegar yo con trigonometría, chicos. No sé si, ¿cómo les ha ido con la tarea y todo eso? ¿La han podido hacer? ¿Se refiere a la tarea 0? Está complicada, profe. Está complicada. Sí, pues es difícil la tarea 0. Y larga. Como que los ejercicios tienen mucho desarrollo. Sí. Profe, ¿hasta cuándo era el plazo? El plazo, acabo de subir la entrega, ¿ya? No sé si vieron un curso, pero aparece como una entrega. ¿Ya? Y la entrega tiene fecha para el 24. El 24 a las 9 de la noche. Eso es el viernes próximo. Viernes próximo a las 21 horas. Ya. Ya, no sé, denle nomás. Yo ya les dije que esto era difícil, pero es difícil al principio. Entonces, yo, sinceramente, no creo que les vayan a costar estos problemas después. Yo hice uno, no sé si encontraron difícil el problema. A ver. Yo hice el problema 10. ¿Les salió el problema 10 o no? ¿Cuál era? ¿Qué decía? El del Ecuador. De la ley, no, de la ley de Snell. ¿Qué es? ¿El 7, profe? Ah, debe ser el 7, sí, debe ser el 7. Como que había un ángulo de incidencia, había una proporción entre la velocidad a la que se propagaba la luz en el aire y en el vidrio. Ah, ¿sí? el 5. Es el 5. Ya, Eso entiendo lo que pregunta en la C. En la 5 0. Sí, la C no la entiendo. Si quieren los miramos un poco. La C, porfa. La C de la 5. Esa está muy clara. Déjenme mirar la tarea. Ah, sí, fue el problema 5 el que resolví. Ya. Yo igual me demoré como 1 hora en hacerlo, o quizás un poco menos, pero no lo encontré fácil. Así que si se demoran menos de 1 hora, están bien y también lo pueden tener malo igual. Déjenme ver. No entiendo muy bien lo que me preguntan en la parte C, como que estaba medio perdido. ¿Cómo raro? No sabía cómo afrontarlo. El alfa y el alfa inicial. Sí, fíjense, a ver, leámoslo juntos, ¿ya? Al incidir la luz sobre una interfase se refiere a que está incidiendo sobre el límite entre dos medios distintos, ¿ya? Entonces imagínense que la luz incide sobre un vidrio, en este caso. Entonces, al pasar del aire al vidrio, sufre un cambio de dirección,
y ese cambio de dirección se conoce con el nombre de la refracción de la luz, ¿ya? Y la ecuación que describe la refracción de la luz es la ley de Snell, que relaciona el ángulo de incidencia alfa del rayo de luz sobre la superficie con el ángulo de incidencia beta con el que sale de la superficie y como que se dobla un poco, ¿ya? Y eso está en relación con la velocidad del aire y del vidrio, ¿sí? Son las velocidades de la luz. Para el vidrio común, se tiene que la velocidad del aire dividido por la velocidad del vidrio es 1,5. O sea, en el vidrio se propaga más lento la luz que en el aire. El ángulo de incidencia alfa se mide con respecto a la normal a la superficie. Y hay un dibujo, ¿sí? Creo que hay un dibujo en la misma tarea, que sería ese de acá. Así que ese es el ángulo alfa con el que incide, y después sale como dobladito con un ángulo beta, ¿cierto? Entonces, supongamos que un ángulo de luz incide sobre el vidrio, 1 centímetro de espesor, con un ángulo de incidencia alfa igual a pi tercios. Encuentre la distancia d por la cual el haz de luz emergente se encontrará paralelamente desplazado al respecto del haz incidente. Entonces lo que les piden en realidad es calcular esta distancia d de acá, de la parte A, ¿sí? El haz de luz llega con un ángulo alfa, se desvía con un ángulo beta, y después se vuelve a salir con un ángulo alfa. Entonces eso va a hacer que haya un corrimiento ahí del haz de luz. ¿Cuánto vale la distancia de ese corrimiento si es que el vidrio tiene un espesor de 1 centímetro? Eso. ¿Ok? La parte B dice, considere ahora un haz de luz incidiendo normalmente sobre uno de los catetos de un prisma hecho de vidrio. Ya, podría ser este mismo vidrio, si usted quiere. Entonces ahí está en un ángulo beta, ¿ya? Aquí el ángulo beta me tinca que está medido desde la normal, ya no es que el ángulo sea la mitad, sino que está medido ahí desde esa normal, y fíjense que esa normal está ahí como con línea punteada, así que ahí hay un ángulo beta, ¿ya? Y entonces lo que les piden es, encuentre el ángulo de salida beta en función del ángulo más pequeño del prisma, ¿ya? Así que, ojo que incide la luz, perpendicular, incide por acá, por este lado de acá. Si incide de manera perpendicular, no importa que haya un cambio de medio, porque la ley de Snell dice que si el seno del ángulo es 0, entonces la única manera de que esto sea verdad es que esto también sea 0. ¿Sí? Profesor, disculpe. Sí. Cuando dice que incide de manera perpendicular, eso no aparece en la guía, ¿no es cierto? Lo que va a decir usted, que yo tuve que suponerlo para hacer el ejercicio. Sí, yo creo que yo también lo supuse, pero lo supuse del dibujo gracias. un poco, ¿ya? Así que eso. Ah, no, sí dice, pues, dice, considera ahora un haz de luz incidiendo normalmente. Ah, Sí. ya. Y eso es jerga física, porque la normal es la perpendicular. Así que normalmente no se refiere a que lo haga de manera normal, sino que lo hace de manera perpendicular. Ah, ya, perfecto, gracias. Ya. Ok, entonces, ¿cuál es el ángulo de salida beta en función del ángulo más pequeño del prisma? ¿Ya? Ahí hay un ángulo pequeño y entonces hay un ángulo beta. Ahora, la parte C es la que no han entendido algunos y dice así. En el mismo problema anterior, ¿para qué ángulo alfa igual a alfa 0 se obtiene que beta es igual a pi medios? ¿Qué le pasa a las de luz si alfa es mayor que ese alfa 0? Bueno, fíjense, igual se ve acá. Si yo agrando alfa, eventualmente podría ser que el rayo justo que se fuera así como paralelo a la cara del prisma, ¿sí? Como que no saliera, sino que va a haber un ángulo en el que el haz de luz se va a quedar como atrapado dentro del prisma. ¿Qué va a pasar después de ese ángulo? Pero, ¿se trata de agrandar ese alfa del prisma? ¿O achicarlo? No, achicarlo se nota que no, ¿cierto? Pero, sí, pero ¿no se trataba del ángulo de incidencia del rayo? No. Fíjense que lo que está cambiando acá dice, en el mismo problema anterior, ¿para qué ángulo alfa igual a alfa 0? O sea, lo que les están pidiendo es que cambien ahora
el ángulo del prisma, el ángulo pequeñito del prisma. ¿Sí? ¿Cuál es alfa cero? No. Alfa cero es ese ángulo crítico para el cual beta va a ser igual a pi medio. ¿Sí? Ustedes no lo saben todavía cuánto vale, pero tiene un valor. Alfa cero va a ser igual a algo. Para ese alfa cero, les están pidiendo encontrar ese alfa cero. Encuentre ese alfa cero tal que el ángulo beta es pi medio. Es decir, el ángulo sale justo paralelo a la superficie del prisma. Y eso sería el mismo caso de que la luz sigue incidiendo como en el caso B, que sigue incidiendo normalmente con el cateto. Sí, igual. Lo único que están haciendo es agrandar el prisma nomás, agrandarlo. Entonces sigue con la misma función que sacas en B, el valor de beta en función de... Ya. Y les piden que digan qué va a pasar después. Profesor, yo tengo una duda. Y yo les puedo decir lo que va a pasar después. Después de eso, el haz de luz va a rebotar en esa cara del prisma. Profesor. ¿Sí? Yo vi con una ayudante en la parte B que usamos la fórmula que te dicen de seno de alfa partido de seno de beta igual 1.5. Ajá. Pero me dijo que había que cambiar de orden los senos. Como tener seno de beta partido de seno de alfa, y no entendí eso. No sé. Claro, lo que pasa es que hay dos problemas, ¿cierto? Acá. Uno es la parte A, en que uno tiene el ángulo de incidencia desde el aire, y en el ángulo de incidencia desde el aire, ¿cierto? Cambia al vidrio. Pero el problema de acá es al revés, pues, exactamente. Es que el haz de luz está incidiendo desde el vidrio y va a salir al aire. Ya, eso era lo que pensaba. Así que efectivamente la ley de Snell va a ser al revés. ¿Ya? Lo que uno debiera decir acá es que en realidad el seno de alfa, ¿ya?, es proporcional a la velocidad de la luz en el medio de incidencia, dividido por el seno de beta, es igual a la velocidad de la luz en el medio de incidente, dividido por el medio en el que se transmite, si uno quiere. ¿Sí? Que al final, si es que uno como proyecta la normal hacia dentro del prisma, igual el ángulo te queda alfa, ¿no? Sí. Los que no entiendan nada de la tarea y que sientan que no saben nada y que no la pueden hacer, es normal, ¿ya? Yo ya les dije que esto era así. Y si se demoran un día en sacar cada problema de la guía, también es normal. Así que no se preocupen. No se preocupen. ¿Ya? ¿Profe? Traten Una de- pregunta. Sí. Es que si hice la guía como todo con grados, ¿cuenta o lo tengo que hacer todo con radianes? Está todo malo si lo hiciste con gramos. No, ya. No pasa nada. Pero acostúmbrense a empezar a hacer las cosas en Y, radianes. profe, ¿por qué se ¿Sí? usan radianes más que grados? Buena pregunta. La división de los grados sexagesimales es súper arbitraria, po, porque, o sea, es como una historia mítica. O sea, ¿por qué 360? Y tiene que ver con la duración del año. ¿Ya? El año dura, sí, 365 días o más o menos, 360. Y entonces, como el año es el ciclo natural de las cosas, entonces culturas antiguas dividieron el círculo en 360 grados. Pero ahora sabemos que el año no dura 360 días. Pues. Entonces igual es como la historia de la escala Fahrenheit también, que no tiene mucho sentido ahora. ¿Ya? En cambio, 2pi es el perímetro del círculo unitario que vimos hoy día. Y eso no tiene vuelta. Profe, entonces la tarea se entrega en grados o en radianes. Da lo mismo. Ya era broma que no la pueden entregar en grados. Ok, gracias. Ya, con tal que esté buena. No importa también que esté mala. También dijimos que no importaba que estuviera mala, ¿cierto? Nada importa por ahora.
Ya, ok. Yo creo que vamos a quedar hasta acá hoy día, ¿ya? Yo le había prometido que íbamos a empezar con física, pero no vamos a empezar con física.